Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estén bien todos y todas, un saludo. Bueno, había prometido un video, así que lo voy a subir. Es sobre la encuesta verde que acaba de salir ayer y analizando un poco los resultados, tratando de una manera rigurosa, leyendo esos resultados, ¿listo? Entonces, vamos a discutir sobre los puntos principales porque se puede extender mucho, entonces vamos a entrar en materia. Primer punto, el resultado de la unión. Un resultado muy interesante y muy diciente también, que dice que en las encuestas dentro de los simpatizantes verdes, tanto como de los que son representantes, es decir, son miembros del partido y están trabajando desde el partido en algún cargo de representación o en algún sector representativo del partido, surgió que prefieren la unión. Es decir, que prefieren una unión entre el pacto histórico y la coalición de la esperanza. Eso fue aproximadamente entre el 55 y 60%, también dependiendo cuál de las encuestas nos enfoquemos. Eso es un dato interesante porque realmente tiene que hacer reflexionar a las directivas del partido sobre ese espíritu de unión que aún sostiene la mayoría. No quiere decir que se tenga que dar y no quiere decir que tenga que seguir ese curso. Simplemente estoy diciendo que es un resultado que hay que analizar y que dentro de las directivas del partido tienen que tomarlo muy en serio. Hágase la unión o no se haga, este resultado es muy importante. Segundo punto, la coalición de la esperanza. En caso de que no se dé unión, la mayoría también prefiere la coalición de la esperanza. Y este es otro punto dentro del partido que tienen que respetar y que tienen que asimilar. Es decir, es muy diciente también que el resultado de la coalición de la esperanza siempre esté por encima, en ambos casos, tanto de los simpatizantes como de los representantes verdes, sobre el pacto histórico. Es decir, la mayoría también se identifica más con la coalición de la esperanza. Y aquí viene un tercer punto muy interesante, el resultado a favor de Gustavo Petro. Aunque el sector petrista evidentemente ha querido destacar este hecho, esto hay que analizarlo y hay que analizarlo concienzudamente, sin sesgos. ¿Por qué? Porque si uno evalúa las encuestas, los resultados de la coalición de la esperanza sobre el pacto histórico son muy similares a los resultados de los candidatos de centro sobre el pacto histórico. Es decir, ese mismo porcentaje que prefiere la coalición de la esperanza vota por candidatos de centro, es decir, no están con el pacto histórico, no ganaría Petro. En caso de que se una sobre un candidato, es muy probable que este candidato venza a Petro, ¿sí? Y esto es algo que no lo quieren atender un sector, y es importante también porque están desconociendo a las bases y están desconociendo a los simpatizantes y a los mismos elegidos verdes, lo cual es un sesgo total, ¿sí? Otro punto rápidamente, la victoria de Carlos Amaya, incluso sobre muchos otros candidatos dentro de los simpatizantes del Partido Verde. Esto es muy importante porque quiere decir que hay un candidato que los propios verdes podrían apoyar, ¿sí? Sin embargo, en su mayoría, los simpatizantes votarían por Petro. ¿Y por qué se da esta diferencia? Pues porque a Petro lo conoce, según la encuesta, el 95-98% de los electores, a Carlos Amaya solo el 10%. ¿Qué quiere decir? De 100 electores, 98 conocen a Petro y solo 10 conocen a Amaya, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto? Que evidentemente si yo conozco a alguien y al otro no, ahí se vería. Pero para eso estaría el trabajo de campaña. Bueno, eso es un análisis un poco más técnico y mucho más serio que lo que han hecho ambos bandos, porque no se puede desconocer dentro del partido que hay un sentimiento de unión, sin que se tenga necesariamente que acatar esa unión. Y tampoco se puede desconocer por el otro lado
que la gran mayoría del partido se identifica con el centro, sin desconocer evidentemente su independencia, pero el partido se identifica con centro, ¿sí? Llámese con toda la coalición de la esperanza o con la diversidad de sus candidatos de la coalición, el Partido Verde se identifica con centro. Y esto tampoco se puede obviar, pero tampoco se les puede imponer al sector del pacto histórico, que es un sector también importante que está ahí, que se vengan para la coalición. Y ya a modo personal, definitivamente la unión es muy difícil porque de repente ni siquiera hay unión dentro del partido. Eso quiere decir que si no se une el propio partido, es muy difícil que se unan con otro grupo político. Y a manera personal, opinión personal, ya simplemente cerrando el tema, yo no podría trabajar en el sector petrista por varias diferencias que en algún momento se podrían discutir. Y evidentemente hay gente que tampoco podría trabajar, como Camilo Romero, con la coalición de la esperanza. Por eso, lo más salomónico, como de el mismo rey Salomón, dividan esa torta. Esto es un mensaje para que interpretemos de manera acertada los resultados de la encuesta sin caer necesariamente en el sesgo de decir es que a mí se me acomoda este y a mí se me acomoda el otro. No. Finalmente, para cerrar, la mayoría en ambos casos, es decir, en el caso de que prefieran una unión, esa mayoría es diciente. Eso es un mensaje que se dice. No quiere decir que pase. Sin embargo, también hay una mayoría que se identifica con el centro. Más allá de la coalición de la esperanza, se identifica con el centro y no se ve necesariamente esa imposición a esa mayoría del pacto histórico. Es algo que hay que analizar y es algo que las directivas tendrán que discutir entre ellas y ver qué se hace, porque no se puede quedar en esta dicotomía. Así, lastimosamente, tenga que haber una decisión y una división de la torta. Gracias por ver el video a los que lo vieron y un saludo.